Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Aprendizaje duro. Yo espero que no lo sea para usted, que usted le pase esto y no lo toque, pero si lo toque es con usted. Si lo toca, la palabra lo toca es con usted. Así que recíbalo y dele gracias a Dios por la palabra. Amén. Estuve practicando con una bolsa de esas de boxeo para venir a predicar aquí a la iglesia. No, hermanos, no se trata de eso. Abra su Biblia, Hebreos 12, versículo 14. ¿Ya ha oído usted ese versículo? Lo sabemos de memoria. A mí me pasa, no sé dónde está, tengo que ir a buscar a la Biblia. Pero el texto sí lo sé. Lo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Diga conmigo, sin paz. No, pero los que están despiertos, repitan conmigo, sin paz y sin santidad, nadie verá el rostro del Señor. Entonces necesitamos dos cosas: paz y santidad. Hoy el mundo está convulsionado, hoy el mundo está en guerra. Ucrania está en guerra y nos solidarizamos con Ucrania porque Ucrania es la invadida. Y nos solidarizamos también con las víctimas, con sus familiares de un bando y de otro, porque sencillamente sufren porque el mal liderazgo ha llevado a esa situación. No es la gente de Rusia, no es la gente de Ucrania, son los malos líderes. Por eso fíjese bien usted a quién oye, a quién le presta su atención y en quién confía como líder de su vida. Amén. Entonces hay que tener paz y santidad. Pero ¿cómo adquiero la paz? ¿Cómo me vuelvo un hombre de paz? ¿Cómo me vuelvo un hombre, una mujer santo? La Biblia dice que son dos requisitos para ver el rostro del Señor. Pero me hacía yo la pregunta: ¿cómo puedo yo tener paz si mi temperamento no me lo permite? Usted ve que la gente que sufre de ataques de ira, la gente que es de mecha corta, la gente que siempre anda con la pistola montada, esa gente no tiene paz y andan siempre dispuestos a reaccionar ante cualquier ataque, ya sea verbal, ya sea en las redes sociales o una provocación del tipo que sea. Hay otro texto que sí me llama la atención, y para ir respondiendo a la pregunta, ¿qué puedo hacer para tener paz? Para tener paz hay que ser manso y hay que ser humilde. Cuando usted es manso y es humilde, la paz llega a su corazón. Y la Biblia dice que sin paz no hay santidad. Usted puede tener la doctrina correcta, usted puede tener una vida religiosa correcta, pero si no tiene paz, usted no va a tener ese privilegio de ver al Señor, y esa paz se adquiere con mansedumbre. Mateo 11:29, para que vayamos entrando en materia. Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, acepte mi yugo, dice el Señor, y aprended de mí. El Señor quiere que aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En otras palabras, tendréis paz. Para que tengan paz tienen que aprender estas dos cosas, dice el Señor: a ser mansos y a ser humildes. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre
implica la capacidad de autocontrolarse. Usted tiene un control de temperatura. Usted anda y permanece caliente porque así le gusta, o usted controla la temperatura. Es tener la habilidad de autocontrolarse, de dominar la cólera cuando ella la asalta. Que no se deje llevar. Está relacionado también con otras virtudes como la humildad, la apacibilidad, y su base está en la disposición de acatar la disciplina del Señor. David, cuando recibía disciplina de Dios, la recibía con mansedumbre y decía: Señor, tú eres juez justo. Yo estoy teniendo el resultado de mis actos, de mis obras. Caso contrario, en la humanidad actual: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿por qué permites esto? Y hasta nos enojamos. El Señor dice: aprendan de mí. O sea que la mansedumbre y la humildad no se nace con ella. El Señor dijo que se aprende. Y nos dijo de quién debíamos de aprender. No de su vecino, no de su padre, no de su pastor. Eso lo van a aprender de mí, dijo, porque yo soy manso y humilde. Y yo les aseguro que si ustedes aprenden esas dos cosas, van a encontrar reposo para su alma. ¿Acaso los corazones no están atribulados en la actualidad? ¿Acaso no vivimos en una constante incertidumbre? El hombre con inseguridades, sobre todo en la pareja. A ver si esta mujer no me deja. La mujer dice: a ver si este hombre no me abandona. Los padres con incertidumbre: ¿qué va a hacer de sus hijos? Si van a ser buenos ciudadanos, si van a ser buenas personas. Y vivimos en constante ansiedad. Pero el Señor dijo: ocúpense de dos cosas: sean mansos, sean humildes, y van a encontrar reposo para su alma. Padres con hijos con problemas, el Señor me indica en este mismo instante que me dice: sean mansos y sean humildes. Me dice que le recuerde la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo eligió irse de su casa. El padre no altercó con su hijo, le dio lo que su hijo pidió, lo dejó marchar. Hermano, cuando nosotros estamos caminando bajo las pasiones, dirigido por las pasiones de nuestro corazón, eso es seguro que vamos a fracasar y no vamos a alcanzar nuestros anhelos. Este muchacho se acabó todo el dinero y entre tanto tuvo dinero, se sentía dichoso, tomando con mujeres, vino, alcohol, quizás droga. Pero cuando todo se terminó, aquel muchacho se quedó sin nada y tuvo que hacer lo que en su casa no quiso hacer: trabajar. Y allá en el trabajo le tocó cuidar cerdo, que para un judío es un trabajo demasiado malo, denigrante, y deseaba comerse hasta la comida de los cerdos. Y allá reflexionó: en la casa de mi padre nada me faltaba, los trabajadores de mi papá viven mejor que yo, y hacer lo que voy a hacer, voy a volver a la casa de mi padre. Y me voy a confesar con él que fui un tonto, que me comporté de una manera inapropiada, y le voy a pedir perdón. No voy a pedir mis privilegios de hijo, le voy a pedir que me trate como uno de sus jornaleros. Y así hizo. Papá ya estaba. Papá nunca lo mandó a buscar. Papá nunca mandó por él. Pero sí, seguro que papá hacía algo. Esperaba que ese hijo reflexionara y un día volviera. Allá estaba, y cuando lo vio de lejos, cuando lo vio venir de lejos, dice que papá, cuando lo conoció que era su hijo, corrió al encuentro de su hijo, lo abrazó, y maloliente como venía con olor a cerdo, lo abrazó y le besó. Y mandó que pusieran anillo en su mano, calzado en sus pies, que le pusieran vestiduras nuevas, porque este hijo estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto, mas aquí vive. Ese padre tenía mansedumbre. Ese padre refleja, de la parábola, refleja a Dios mismo. Que quizás tú seas uno de esos que se fue de la casa
buscando felicidad porque allá el mundo le ofrecía esto, aquello y lo otro, pero ahora quizás entre los que están aquí haya uno de esos hijos pródigos que hoy el Señor trae a casa. Quiero que te digas, no te sientas mal, el Padre te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, darte un beso, y la iglesia, tus hermanos también te decimos bienvenido, esta es tu casa. La mansedumbre, la humildad son cosas que se aprenden como todas las cosas que en la vida sabemos. Desde que nacemos en modo de aprendizaje. Aprendemos a mamar. Tal vez usted no se acuerda como hijo, pero como padre, como madre, usted se acuerda de sus hijos. Ese que ahora presume de gran cosa. Ese hijo que quizás ahora le menosprecia, le ve mal. Ese hijo que quizás se ha olvidado de usted, que no se acuerda, que no lo tiene en su memoria. Pero usted se acuerda que ese hijo, antes de creerse grandes cosas, cuando era muy pequeño, no sabía ni siquiera pegarse al pezón de su madre. Y mamá con cariño lo dirigía. Y nosotros como hijos aprendimos a alimentarnos de esos pechos. Aprendimos a tomar de ese biberón, a alimentarnos. Conocimos en ese proceso que no todos los pechos nos podían alimentar, que solo habían uno, los de mamá. Aprendimos, supimos a saber quién era mamá, y conocimos que aunque mirábamos a las mujeres todas con pechos, pero que solo habían unos que nos podían alimentar, eran los de mamá. Eso no venimos con ese conocimiento, lo aprendimos. Aprendimos a dejar la leche y comenzamos a comer alimentos sólidos que nos proporcionaban nuestros padres con mucho cuidado, porque ya la leche no nos sustentaba. Aprendimos y conocimos los sabores y nos dimos cuenta que había unos sabores que eran más agradables que otros, unos sabores que disfrutábamos más que otros. Aprendemos a caminar. Los niños no salen caminando, no salen corriendo. Aprendimos a caminar, y ese es un proceso que dura años hasta que aprendemos la técnica. Pero entre tanto, ese niño aprende a caminar. Necesita colaboración de los que están cerca para que no se caiga, y para que cuando se cae, estar presto a levantarlo. Pero todo eso nosotros lo aprendimos. Aprendimos a leer. Nos enseñaron primeramente las vocales. Después nos enseñaron las consonantes, y que ellas unidas con las vocales daban sílabas, y aprendimos a deletrear pa, pe, pi, po, pu. La P con la E, pez. Otra P con la E unido, pe, pe. Hasta que llegamos al punto que nos volvemos expertos en la lectura, pero todos son procesos de aprendizaje. La mansedumbre y la humildad es aprendido. Amén. Ahora, hablando del aprender a caminar, voy a hacer un paréntesis, abro el paréntesis. ¿Cómo es que todos nosotros comenzamos haciendo las cosas de manera gradual? En el caso de caminar, también lo hacemos gradualmente. ¿Cómo es que viene a la mente de muchos cristianos que un hermano ayer recibió a Cristo, ayer se convirtió, y esperamos que ese hermano haga toditas las cosas como lo hace un cristiano de 40 años en el Evangelio? ¿No será esa una gran equivocación? ¿No sería más bien que como el modelo cuando el niño aprende a caminar, también los hermanos viejos como yo estemos pendientes de que ese hermanito no resbale, y que cuando resbale no se caiga, y que cuando se caiga estar dispuesto a levantarle? Amén. Usted no nace cristiano, usted aprende del Señor, que es nuestro ejemplo. Usted se puede convertir ahora, o se convirtió la semana pasada, pero usted no va a ser un cristiano maduro. Es un proceso. Y usted, hermano legalista, aprenda que usted no está llamado para juzgar a ese hermanito que cae.
ese hermanito que se desliza. Si usted le molesta que su hermano caiga, entonces esté pendiente de él para ayudarle, para que cuando se deslice usted esté presto a detenerlo para que no caiga. Y cuando caiga, también tenga la amabilidad de levantarlo. Acuérdese antes de juzgar a uno que cae, a uno que desliza, que el precio que fue pagado por ese hermano es el mismo precio que fue pagado por usted. La palabra de Dios nos dice: no se juzguen los unos a los otros, más bien ayúdense, apóyense, colabórense los unos a los otros, que cuando alguien cae, usted lo levanta, usted esté presto a colaborar con ese hermano. Usted no sea tropiezo de nadie, al contrario, sea la ayuda de su hermano. Cierro el paréntesis. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que aprendamos dos cosas: a ser mansos, a ser humildes. Si aprendemos esas dos cosas, dice que vamos a tener descanso para nuestras almas. Cuando usted esté en Cristo, cuando usted es manso, una persona mansa, ya vamos a hablar de la mansedumbre. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Él nos invita a que contemplemos las aves para que no estemos en ansiedad. Es que no sé cómo vamos a hacer mañana. ¿Tenés comida para ahora? El que te dio comida para hoy también tiene comida para ti mañana y para los años que te restan por vivir en esta tierra. Miren las aves. No siembran ni ciegan. Dice, Dios las alimenta, dijo Jesús. Miren los lirios del campo, no hilan, no tejen. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué es lo que procura con esas palabras el Señor? A que dejemos la ansiedad. Y cuando usted deja la ansiedad y aprende a confiar, Dios se encarga de que se vuelva realidad todas las cosas que Él nos ha prometido. Trabajo para que producir la comida de mañana, Él se ocupará de que tengamos trabajo. Hoy con esta pandemia, yo creo que nosotros los cristianos deberíamos de estar ya nosotros entrenados en la mansedumbre, en la fe y en la confianza en el Señor, porque hasta aquí podemos decir: Dios en ningún momento nos ha dejado, en ningún momento nos ha desamparado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo confió completamente en la voluntad del Señor, de nuestro Padre, al 100%. Y nos dice el Señor: aprendan de mí. Una de tantas cualidades del Señor Jesucristo es que era manso. La mansedumbre es sumisión. Diga, sumisión a Dios y sumisión a su palabra. Y también es gentileza para los demás. Porque muchos se quedan con eso, con la sumisión a Dios, con la sumisión a su palabra, pero también es gentileza para los demás. Ya quítese la amargura. Los demás no tienen la culpa de las cosas que a usted le pasan. Las cosas que a usted le suceden, por las que usted tiene amargada su vida, usted mismo las provocó. Revise y se va a dar cuenta y va a llegar a la conclusión que toda la amargura que hay en su corazón es por esas decisiones que usted en su vida ha tomado. Y para que esas cosas cambien, quien tiene que cambiar no es el mundo, tiene que cambiar usted. Amén. Gloria a Dios. Moisés fue un hombre manso. Jesús dijo: aprendan de mí, yo soy su ejemplo. Pueden tomar mi ejemplo. Pero también la Biblia nos da un ejemplo, y viene a mi memoria el caso de Moisés. Moisés era un hombre manso, pero la gente ya lo tenía loco. Ya querían apedrearlo, querían matarlo. Aquello que fue a sacar de Egipto, deseó hasta la muerte. Y cuando Dios le dijo que ese pueblo era demasiado corrupto, que él no iba a ir en medio de ellos, que se iba a apartar de ellos, Moisés se sentó y le dijo: Señor, este pueblo no es mi pueblo, este pueblo es tu pueblo. Yo no lo saqué de la esclavitud de Egipto, lo sacaste tú. Y me imagino que no lo hizo con arrogancia, ni le reclamó a Dios: yo no quería ir a rescatarlo. No, le dijo: yo, si tú no vas con nosotros, yo de aquí no me muevo.
No le estaba diciendo a Dios no tener razón. Claro que Dios tenía razón de actuar así. Pero le dijo, yo de aquí no me muevo. Es que sin Dios nada es posible. En Dios todo es posible, pero sin Dios nada es posible. Aparentemente tienes logros, pero no son los mismos que produce Dios, que traen gozo. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Ahí hacen las comparaciones en las redes sociales de un bitcoiner que vino aquí al país y andaba custodiado por un montón de soldados. Y a la mitad de la pantalla tienen otro pedazo que parece Will Smith, que ahí anda paseando por Guatemala y anda subido en las camas de los pick-up, comiendo ahí con los inditos y bailando y riendo con ellos. Esa es la verdadera felicidad. Cuando usted, hermano, no ve diferencia entre persona y persona delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Amén. Moisés le dijo, yo de aquí no me muevo. Dios, al ver la actitud de Moisés, en Éxodo 33:14 le dijo, mi presencia irá contigo. Y cuando tenemos a Dios adentro, sucede lo mismo. Si me ayudan ahí con el pasaje bíblico, por favor. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor, y te daré. ¿Lo lee conmigo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios trae descanso. Jesucristo, cuando venimos a Cristo, Él nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y yo les voy a dar descanso. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda, no deje nada para usted. Eche toda su ansiedad sobre Él y Él te va a dar descanso, descanso, descanso. Cuando mi mamá falleció, meses previos o años yo venía hablando con ella con respecto a la transición de la muerte, porque la muerte no es inexistencia, solo es una transición. Y le decía, mamá, Cristo pagó el precio de nuestros pecados, no se preocupe, no tiene deudas con Dios. Mamá, le decía, la muerte no es inexistencia, es una transición. Y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también la va a levantar a usted. Fíjese que mi mamá tuvo tanta confianza que eso le produjo paz. No estuvo angustiada, no estuvo gritando ni viendo diablos a la hora de cerrar los ojos de este mundo. Cerró sus ojos en paz y se fue con el Señor. Te voy a dar descanso, dice el Señor. Te voy a dar descanso. Pero el mejor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:23 dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando tenés paz y te salen que vos sos un desgraciado, que vos no servís para nada, que maldita la hora que me encontré contigo. ¡Ay, vos tal por cual quién sos! ¡Esca del diablo! Y hasta agarra la Biblia. Bien dice la palabra de Dios que es mejor vivir con un oso feroz en la casa que con una como... ¿Será que tiene a Cristo en su corazón?
Cuando tiene a Cristo en su corazón, todo es diferente. Si te vas, te voy a extrañar, pero que te vaya bonito. Te voy a extrañar, pero que te vaya bonito. No, que una piltrafa como vos donde quiera me la encuentro. Te vaya bien. Te deseo lo mejor. Jesucristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la tumba? ¿Qué dijo el Señor? No los miró a ellos, dijo: Señor, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando una persona rompe en ira no tiene a Cristo. Es un ignorante. No sabe lo que hace. Y cuando esta me la van a pagar. Jesucristo no amenazaba. Era manso. A mí no me respondes, le dijo Pilato. Yo tengo poder para darte la vida y para quitártela, le dijo. No tendrías autoridad si no te fuera dada de arriba. Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, si fuera de este mundo, ya tuviera legiones de ángeles peleando por mí, pero mi reino no es de este mundo. Isaías decía que Jesús es el príncipe de paz. Por eso dijo él: en el mundo van a tener aflicción, pero en mí, dijo, tendréis paz. Aprendan, dijo el Señor. Esto es algo difícil de aprender para nosotros, algo duro. Amén. Él no reaccionaba con violencia cuando le criticaban, porque se juntaban los publicanos, los pecadores y lo criticaban. A mí vienen hermanos muchas veces: mi hermano, viera lo que he escuchado de usted. Me dio cólera y tuve que decirle 2, 3 o 4. Yo le voy a decir: hermano, no me defienda. No deje que su mentecita ni su corazón se llene de enojo por causa mía. Déjelos que hablen. Sus razones tendrán. Pero no deje que esas cosas le roben la paz de su corazón, porque usted tiene a Cristo adentro. Amén. Deje que Él gobierne su vida, que Él gobierne sus pensamientos, que Él gobierne sus sentimientos y todo su ser. Amén. Por la falta de mansedumbre nos metemos en problemas nosotros. Problemas que con un poco de mansedumbre pudieran haberse evitado si usted no hubiera reaccionado. Imagínense, dicen, yo escuché al que barejoneó al inválido ese ahí que lo sacan en las redes sociales, el acusado de ese delito, dice: pero nada más cuentan esa parte, no dicen por qué, que me atropelló, y aparte después de atropellado lo insultó y lo barejoneó todo, ¿verdad? Pero qué héroe hubiera sido ese muchacho si no le hubiera metido sus varazos a ese señor, si es que de verdad lo atropelló como él dice. ¿Se da cuenta? La semana pasada me pasó un pequeño accidente antes de entrar aquí a San Miguel. Yo me bajé del vehículo, gracias a Dios. Con los que tuvimos el accidente, con los que nos involucramos en él, eran jóvenes de paz, tranquilos, en santa paz. Sí, mi hermano, si golpeado no hay desquite. Usted tiene a Cristo adentro. Y mire cómo Dios de bueno. No sé si está aquí este hermano. Al nomás que hubo el accidente, alguien se cruzó la calle, parqueó el carro al otro lado, porque eran ahí viniendo de Usulután, ahí por el Redondel, detuvo su vehículo y se atravesó la calle donde yo estaba. Era un abogado y me dijo: Dios le bendiga, hermano. ¿Qué le pasó? No, le dije yo que esto. Y ahí se quedó el hombre. Y no se movió de ahí, me hizo compañía hasta que llegó el ajustador del seguro y la policía.
Bueno, hermano, me dijo, ya todo está bajo control, que Dios le bendiga, yo me voy. El hermano Abelino pasó por ahí, se detuvo un rato conmigo también y vio que todo estaba en paz. ¿Se da cuenta? No estamos solos. Dios está contigo, va a enviar ángeles cerca de ti para ayudarte. Ten paz en tu corazón. ¿Sabe que la falta de mansedumbre nos ha pasado factura hasta aquí en la iglesia? Hoy en la mañana les decía a los maestros de la escuela bíblica la gran responsabilidad que ellos tienen con los niños, porque están cuidando lo más precioso que tenemos nosotros en la vida, que son nuestros niños. Un día, un padre de familia se me acercó ya hace muchos años. Me dijo, hermano, me voy de la iglesia ahorita mismo. Y le dije, hermano, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que ese hombre, me dijo, maltrató a mi hijo. Y le fui a llamar la atención y me salió intemperante también. ¿Sabe qué yo le dije, hermano? Está bien. Yo en su lugar también hubiera hecho lo mismo. Porque ¿de qué valía que yo lo tratara No había. Nunca volvió ese hombre a la iglesia. Lo encuentro por ahí, nos saludamos, nos respetamos siempre. ¿Por qué? Porque falta mansedumbre. La falta de mansedumbre en la iglesia de Cristo detiene la multiplicación que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia. Esa cara larga que usted pone, eso no trae a nadie, eso repele. Eso no es hacer la obra de Dios, porque se supone que usted tiene a Cristo adentro. Y si usted tiene a Cristo adentro, usted es amable, usted es una persona tranquila, usted es una persona muy educada, recatada, una persona que le da la bienvenida, que tiende la mano, que es amigable, que es hospedador, que es apacible, que es tranquilo, que es humilde. ¿Me explico? Y todas esas cosas. Pero es que yo no soy así. Pero se aprende. Jesucristo dijo, aprendan. Si usted de eso, aprenda, hermano. Mire, si usted es la persona que su carácter lo traiciona, seguramente está solo, ¿verdad? O si la mujer o el marido que tanto le ama no se ha ido de su vida, pero vea que los hijos no se acercan a su casa, le pasa a las mías. ¿Estoy bien? Todo el mundo se va. ¿Por qué? Porque falta mansedumbre. ¿Usted quiere que esta casa se llene? Sea manso, ceda. Desde que va entrando, mire, hay gente que se ha ido de aquí porque el hermano Rafita también es un poco exigente en el parqueo, pero uno debe entender que los viejitos ya están, vea que hay que tener paciencia. Que póngalo aquí, le decía el hermano Rafita a ese hermano, y lo colocaba y después le decía, póngalo aquí, que muévalo para acá. Mejor se fue. William lo fue a ver un par de veces, habló con él, con su esposa, no hubo lugar. ¿Usted quiere que los hermanos se vayan por su causa o los que nos visitan se vayan? Si no quiere que se vayan, aprenda a ser manso. Aprenda. Jesús dijo que se aprende. Lo contrario a manso es inquieto, salvaje. Por un momento pensemos en la actitud de un hombre lleno de ira, Saulo de Tarso. Ese hombre estaba enojado con los cristianos. Iba de una ciudad a otra persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel, que era lo mínimo que podía pasar, o para matarlos. Un día ocupado en eso iba para Damasco, respirando odio y muerte, y una luz le envolvió que se quedó ciego. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Ananías, un discípulo de Jesús, recibió la orden de ir a orar por Saulo, que Saulo ya tenía su fama. Ananías ya había escuchado de lo que Saulo hacía. Es más, él huía de Saulo. Cuando Dios le dijo, ahí hay un hombre en Damasco, quiero que vayas y ores por él, porque él ha visto en una visión que tú le pones la mano y él recibe la vista porque está ciego. ¿Quién es, Señor? Saulo de Tarso. No, le digo.
Que no sabes, le dijo, cuántas cosas ha hecho a tu santo, lo que ha hecho allá en Jerusalén, y ahora anda con orden de hacerlo donde quiera que él vaya. Y el Señor le dice: ve, porque Saulo va a ser para mí un instrumento útil en mis manos. Y también le digo, va a comenzar el proceso de aprender la mansedumbre, y sepa y aprenda lo que es sufrir por causa de mi nombre. Y acaso desde ese momento Saulo de Tarso se convirtió en Pablo el apóstol. Ese hombre que lo barejonearon, lo azotaron 40 azotes menos uno, lo apedrearon, lo dejaron por muerto en Listra, lo sacaron en un canasto de la ciudad huyendo, que lo encadenaron, lo metieron preso, hicieron con él una cosa y otra, pero nunca encuentra a Pablo quejándose. Nunca. Al contrario, desde la cárcel anima a los cristianos, y ahora nos animan sus palabras. Dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que Saulo no podía hacer por su propia cuenta. Cambiar su carácter, cambiar sus malas actitudes, es algo que Pablo jamás iba a poder hacer. Pero con la ayuda de Cristo todo es posible. No podemos nosotros, hermanos, como iglesia, dar por perdido a nadie. Amén. Por cruel que parezca, Dios pudo tratar con Saulo y lo puede hacer con cualquiera. Desde ese día Saulo dejó de ser Saulo y vino a ser Pablo. Se convierte en el apóstol Pablo. Con Cristo llenando todo su ser, el apóstol Pablo, ya no había espacio para el enojo, ya no había espacio para la ira, ya no había espacio para el odio, ya no había espacio para el resentimiento y deseos de venganza. Ahora exclama, como les mencioné hace un momento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dice: en cuanto dependa de ustedes, hermanos, dice a las iglesias, estén en paz con todos. Le escribí a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor. Lo enseñaba, le decía a Timoteo para que lo enseñara en las iglesias: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Hay mucha gente que le quiere sacar la piedra a uno. Hay mucha gente que incluso usa la Biblia para provocarte, para discutir, para hacerte ver todos tus fallos, para decirte que no practicas la religión correcta, que no estás en la iglesia que deberías de estar. ¿Qué va a hacer usted? El apóstol Pablo dice: bueno, si ustedes son siervos del Señor, para comenzar no van a andar peleando. Usted no pelee por la fe. Ya es cristiano, ya tiene a Cristo en su corazón, que le quiere hacer ver a usted que el nombre de Dios no es Dios, no es el Señor, sino que se llama Jehová, es su nombre. Dígale que ustedes así le enseñaron y que ustedes así, o no diga nada. Déjenlos que ganen, déjenlos que lleven la victoria, déjenlo que piense de usted que es un tonto ignorante. Déjenlo. Si eso los hace feliz, usted no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Si alguno se cree sabio y entendido entre ustedes, dice el Señor, si alguno se cree sabio o entendido, muestre por su conducta su sabia mansedumbre, su conducta, cómo usted actúa, la modera el Espíritu de Dios que está dentro de usted. Que ese se merece que le diga 2, que 3 o 4, sí se lo merece. Pero yo también merezco un montón de cosas, porque también he hablado mal en algún tiempo, pensé mal, anduve amargado, hice juicio sobre otras personas, y todas esas cosas mi Señor me perdonó. Ahora yo las estoy pasando, las estoy sufriendo,
Pero yo aprendí del Señor que tengo que aprender a perdonar, que no tome en cuenta las ofensas de los demás, que cuando me den en una mejilla ponga también la otra, y que como yo también ofendí al Señor y ofendí mucha gente y Él me perdonó, también yo debo de perdonar al que me ofende. Esa es la enseñanza cristiana. No se trata que entienda las cosas correctamente, se trata de que viva la manera de Dios. Amén. Así que nosotros no podemos dar por perdido a nadie. Usted lo puede ver que se desliza, que cae, que tiene deficiencias de carácter, pero Dios está obrando en ese hermano. Es más, Dios está obrando en ti. Lo puedo decir con toda certeza, está obrando en ti, porque tú ni yo no somos personas perfectas. Perfecto solo es Jesucristo. Nosotros, el mundo nos ha degenerado, nos ha deformado. Es más, lo que yo veo en ti, los defectos externos, no eres tú. El verdadero tú es el que vive allá adentro, que tiene todo el deseo, que tiene toda la pasión por ser mejor, por cambiar, pero que tiene una lucha constante todos los días con su naturaleza pecaminosa. Y estamos en esa lucha, pero con la ayuda de Dios vamos a vencer también. Amén. Aleluya. Saulo no era un hombre manso. Saulo era un hombre violento. Pero su encuentro con Jesús cambió completamente su vida. Y es que un encuentro con Cristo le cambia la vida a cualquiera. A cualquiera. No importa quién sea. No importa la condición en que estés. Un encuentro con Jesucristo le cambia la vida a cualquiera, no importa cómo sea. Hay un poder transformador del Espíritu Santo y es maravilloso. Habiendo yo sido antes, decía Pablo, blasfemo, asesino, perseguidor de los cristianos. Por eso es que él hablaba de la gran misericordia de Dios y decía: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo, para que no quedara duda, yo soy el primero. Nosotros hasta para orar somos fariseos. Señor, perdónalo ese pecador, Padre. Él no se da cuenta lo inmundo que está. No se lo digas, si Dios no necesita la información tuya. Él ya lo sabe. Y no importa qué tan pecador, qué tan inmundo la gente crea que eres, yo te voy a decir algo, y te lo puedo decir con toda certeza: Dios te ama. Te ama intensamente. Jamás dejó de amarte desde el día que te creó y jamás dejará de amarte. Era tanto la paz que Pablo sentía en su corazón que no le inquietaba ni siquiera pensar en la muerte. Reposaba en la confianza que aquel que levantó de los muertos a Jesús lo levantaría a él también cuando suene la trompeta, digo. Y se aplicó tanto, y era tanta la vivencia, la llenura de Cristo en su vida, que dijo: es el único que ha dicho: sed imitadores de mí, digo, como yo soy imitador de Cristo. Imítenme a mí. Así como yo imito a Cristo, así imítenme. No, nosotros siempre andamos diciendo: si yo lo que hago no es nada comparado a ese otro, no se ha dado cuenta y ay, hermanito, ¿por qué no miras la gran viga en tu ojo y estás viendo las basuritas de tu hermano? Es más fácil, dijo Jesús, que Dios te escuche y te perdone cuando reconoces verdaderamente quién tú eres. El religioso dice: Señor, gracias, porque te tengo en mi corazón, Señor. Gracias porque no soy idólatra como los católicos. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Es que mi esposa estaba indispuesta, idólatra. Eso diría el Señor.
Es que los niños, fíjese que los niños, yo estaba en la disposición, pero fíjese que los niños querían ir al parque y los tuve que... Idólatra. ¿Se da cuenta? Y otros campeones, ¿verdad? Es que mire el trabajo, viera que el trabajo, idólatra. Eso te diría el Señor. Y yo sé que el Espíritu te lo dice adentro, pero no lo admitís, no lo recibiste, haces el tonto. Usted muchas veces ha dicho y lo reconoce que la relación de Dios es de cuestión personal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le viene poniendo por excusa otra cosa? A mi Señor no lo cambio por nada. Yo no voy a jactar delante de ustedes, pero me han pasado cosas. Mi padre murió de insuficiencia renal. Y pasaba en crisis constante, pero él sabía y guardaba en su memoria los días y los horarios de culto. Y decía, hijo, tenés que irte, me decía. Hay una responsabilidad. Y yo le pedí a Dios que no se fuera a morir cuando yo estuviera en la iglesia. Y efectivamente yo estuve al lado de él hasta el momento que expiró. Pero cualquiera pudiera haber usado de excusa. Ay, arréglense como puedan, hermano. Yo ahorita... No. Eso es radical también. Porque yo sé que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Nada va a suceder que Él no permita. Y parte de la mansedumbre es aceptar eso. Y Jesús dijo, aprendan de mí. Tu hijo no se va a morir porque estés haciendo la obra de Dios. Tu hijo, tu hija, tu esposa, tu papá se va a ir porque ya le llegó el momento de partir. Y aceptar eso también es parte de la mansedumbre. ¿Y sabe qué Jesús dijo acerca de la gente mansa? Que son bienaventurados, Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. La mansedumbre cristiana a veces se confunde con debilidad, se confunde con cobardía, pero no es así. La mansedumbre implica una gran fuerza interior. ¿Me está escuchando? Una fuerza interior que es capaz de controlar los impulsos más elementales del ser humano, como la violencia, el egoísmo, la arrogancia. Así la mansedumbre es más bien una actitud de obediencia, de amor a Dios y hacia el prójimo. Cuando se tiene mansedumbre, cuando se practica la humildad, entonces tendremos paz en nuestro corazón. Y recuerde las palabras de Jesús: sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Sin mansedumbre y sin humildad no vas a tener paz. Acuérdese de un arrogante, de un petulante, la historia actual. ¿Se acuerdan de aquel señor Hugo Chávez? ¿Ya se les olvidó? El PDVSA. El presidente de Venezuela. ¿Se recuerdan? Se murió, ¿verdad? Y ese hombre estaba ensoberbecido. Su orgullo, su altivez, su arrogancia, su superioridad. Su pecado grande fue el mayor de todos. Dijo que de lo más profundo, de las profundidades de su ser interior, maldecía al pueblo de Israel. Y desde las profundidades de lo más profundo le apareció algo de que ni todo el petróleo que hay en Venezuela pudo detener que sucediera. Ni la capacidad y el alcance de la ciencia médica tampoco pudieron hacer nada por él, porque el poder de la vida y de la muerte está en las manos del Señor. Y toda esa arrogancia, toda esa altivez,
Aquel hombre joven que ahora es un anciano, pero que en su momento dijo, no, a mí qué me importa si el hombre son 7 las que debe tener por mujeres, dejando hijos por aquí, hijos por allá. Nunca fue fiel. Esos hijos que engendraban nunca les ayudó. Ahora es un viejo. Un viejo que no tiene familia. No puede buscar a papá y a mamá porque ya no están. No puede acercarse a la familia porque todo el tiempo no le importó la familia. No puede buscar el abrigo de los hijos porque al fin y al cabo siempre los negaba, porque como solo llegaba, engendraba, ponía la semilla y se iba. Y ahora lo que el hombre siembra, eso cosecha. El Señor quiere que tengamos buena cosecha. El Señor dice, miren tus ojos por mis caminos. El Señor nos dice esta mañana, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde, y van a encontrar reposo para vuestra alma. Un reposo tal que ya sea que vivamos, que ya sea que muramos, que siga gobernando un dictador, o que vivamos en una democracia, que vivamos en medio de una pandemia o no, nuestra paz no se ve alterada, porque el príncipe de paz nos llena de pies a cabeza. No dependemos de los vaivenes del mundo, no dependemos de las situaciones económicas mundiales, no, nosotros dependemos de Jesús. Él dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Sigan llevando fruto porque mi Padre los cuidará, dice, para que lleven más fruto. Ustedes son, dijo el Señor, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Ustedes son, dice el Señor, mi especial tesoro. Ustedes son los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Tengan paz, hermano. Está en el Señor. Usted está juntamente con Cristo, escondido en el corazón de Dios. Nada lo puede separar del amor de Dios. Que eso le dé paz a su corazón. Amén. Que nada de estas cosas lo altere. Jesús dije, el que te pida llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Eso es ser manso. Y eso no se nace aprendido. Se enseña y se aprende. Si usted haga un paralelo, las cosas que le han traído su actitud salvaje, hagan paralelo. Amigos, perdió familiares, perdió un matrimonio, perdió la comunión con sus hijos, perdió un buen negocio, porque a la gente no le gusta hacer negocios con gente arrogante. Le gusta la gente humilde, la gente noble, la gente mansa. Y hago otro paralelo, las cosas que le han traído la mansedumbre. Y se va a dar cuenta que el ser manso trae mejores réditos que ser arrogante y ser de aquello. No, yo no me dejo de nadie. No. Tranquilo, hermano. Este mundo ya lo vamos a pasar. Este mundo lo vamos a pasar. Y el que ha prometido estar con nosotros no nos va a dejar nunca. No nos va a desamparar. Y si Él está con nosotros, Él también nos va a dar paz en nuestro corazón. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Dejamos la parte de la humildad para otro día, pero creo que con esto de la mansedumbre el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Pida perdón las veces que sea necesario, hermano. No es pecado pedir perdón, y perdone cuantas veces le pidan perdón.
Señor, te damos gracias. Gracias por haber venido a este mundo perdido, lleno de tinieblas, lleno de prepotencia y orgullo, lleno de pecado. Y viniste, Jesús, tomaste una humanidad como la nuestra y fuiste manso, y fuiste humilde y nos diste a nosotros ejemplo. Entiendo que he sido un arrogante.